El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 1. Las brumas de Xtlanhuapec, parte 1. El objetivo de la tercera punta del asalto Skaven era Xtlanhuapec, la ciudad de las brumas. Para pasar la misteriosa niebla que envolvía la metrópolis, el clan Pestilence había asignado 2 vastas hordas a la tarea. Cada una era dirigida por uno de los 7 señores de la plaga, y ambos comandantes llegaron a la ciudad desde una dirección diferente y con sus propios métodos para derrotar a la niebla mística. Lord Screamanx era considerado un comandante duro y exigente, incluso para los estándares Skaven, que admiraban el comportamiento insensible y egoísta más que cualquier otra raza. Screamanx tenía una capacidad de exprimir al máximo rendimiento de sus legiones de miserables esclavos, conduciendo a sus guerreros a resultados espectaculares. Todos los líderes Skavens habían llegado a su posición sobre los cuerpos de sus rivales y subordinados, pero Lord Screamanx había escalado montañas enteras de muertos para llegar a la codiciada segunda posición dentro del clan Pestilence, el archisacerdote de la plaga. De todos los señores de plaga que sirven al señor de la descomposición, Nurglitch, solo Lord Sklorg era más poderoso. Buenas noches. Incontables legiones de esclavos formaban el amplio frente de ataque de Lord Screamanx. Aunque los humildes parias tenían gran temor a las arremolinadas brumas, ya que se rumoreaba que dentro vivían horrores, temían más a sus supervisores. Los látigos les golpeaban con frecuencia, y para un esclavo ralentizar su ritmo ni por un instante, tal vez pasando demasiado tiempo rascándose las picaduras de pulgas o recogiendo una costra, era invitar a un castigo horrible y a veces mortal. Con Screamanx y sus sacerdotes detrás de ellos, los esclavos irían a cualquier parte. Ahora, encadenados y obligados a llevar iluminadores braseros, las legiones de esclavos fueron empujadas hacia adelante a los bancos de densa niebla que rodeaban Xtlanhuapec. Gracias. Desde el norte llegó otro tipo de ejército. El clan Pestilence era uno de los más activos y virulentos de todos los clanes Skaven, y estaban siempre reclutando a otros para unirse a ellos en sus formas de culto a la enfermedad. Estos clanes eran conocidos como la Hermandad Pestilente, y eran ellos los que componían la mayor parte de la segunda fuerza que estaría atacando Xtlanhuapec. Su líder era el fanático señor de plaga a cargo de traer nuevos iniciados de la infección al redil. Él era Lord Blistrox, el esparcidor de la palabra. A diferencia de muchos de los miembros más ortodoxos del clan Pestilence, Lord Blistrox estaba abierto a la innovación.
Creía firmemente que todo tipo de armas y guerras debían ser empleadas para derrotar a un enemigo, no solo las señaladas en las escrituras oscuras del libro de las calamidades. En tanto que al final fuera la corrupción, ¿qué importaba el método? Sobre este principio, Blistrox había asentado su reputación y por lo tanto su vida. Era su plan atravesar la barrera de brumas de Tlanhuapec usando principalmente las ciencias arcanas. Rekit, un ingeniero brujo de la poderosa casa rival del clan Skrire, había diseñado varios dispositivos ópticos que estaba seguro que permitían al portador penetrar la oscuridad mística que ocultaba la ciudad. El ingeniero brujo llevaba él mismo el mayor de estos artilugios, pero varios otros habían sido equipados y situados por todo el ejército de hombres rata. Lord Blistrox no había llegado a convertirse en un señor de la plaga por confiar en todo, e incluso si esta estratagema fracasaba, había preparado una serie de medidas secundarias y planes de apoyo. El ejército de Lord Screamanx marchó a toda prisa con el fin de ser el primero en entrar en la niebla, pues no deseaba compartir ninguna gloria con su homólogo. La horda solo se detuvo el tiempo suficiente para encender los estandartes faro llevados por cada una de las legiones de esclavos y para unir las cadenas que conectaban el estandarte de una legión con la que estaba detrás de él. Los monjes de plaga siguieron la larga procesión de esclavos que desaparecían en la niebla. Entrar en ese muro de niebla era como entrar en otro mundo. El sol no podía penetrar los gruesos remolinos, los sonidos eran amortiguados y el calor y la humedad quedaban atrapados en el mismo aire. No pasó mucho tiempo antes de que cada Skaven estuviera húmedo, con su piel goteando. La vegetación de la selva se había ido mientras el suelo daba paso a una consistencia similar al pantano que ralentizaba el movimiento con cada chapoteante paso. Con sus pies atados con cadenas, los esclavos que se resbalaban eran pisoteados y ahogados por las hordas que los seguían. Los que levantaban sus pies o las colas de las aguas parecidas al lodo, en lugar de solo chapotear hacia afuera, revelaron algo más. Una rica cosecha de hinchadas sanguijuelas negras colgaba de cualquier cosa que fuera sumergida por un mero instante. Tal vez sintiendo la enfermedad, las sanguijuelas no se adherían a los monjes de plaga. En un principio, la niebla parecía nada más que una nube baja. Oscurecía la visión, por lo que incluso el Skaven más perspicaz no podía ver más que unos pocos pasos por delante. Los braseros llevaban una mezcla de alquitrán, carbón vegetal y trozos de piedra bruja, un combustible que prendía un tinte verde brillante que coloreaba los jirones de alrededor. Incluso cuando el esclavo que lo portaba y el palo del estandarte se habían perdido hacía mucho en las nieblas, la luz brillante se balanceaba misteriosamente por delante, mostrando el camino. En esas nieblas los sonidos eran difíciles de apreciar. Un chapoteo podría ser algún lejano ruido, o el de un esclavo en las inmediaciones siendo arrastrado bajo el lodo que llegaba hasta las rodillas. No había viento, pero extraños remolinos barrían las formas de niebla que se elevaban súbitamente a la vista antes de desaparecer en la turbia oscuridad. Era imposible decir cuánto tiempo la horda había viajado por la niebla, porque no había forma de saber si era de día o de noche. Los Skaven fueron desapareciendo en esa penumbra tenue,
pero tanto si eran desertores o habían sido tragados por el barro, o peor, era imposible de saberlo. Golpeado por extraños sentimientos de desorientación, Lord Screamax ordenó un alto, pasando la orden por las filas. Para frenar a los esclavos por delante de ellos, los monjes de plaga tiraron de las cadenas solo para descubrirlas de repente flojas. Al tirar de los rechinantes eslabones, descubrieron los extremos cortados, unidos a nada más que a trozos de carne sanguinolenta. Los corredores fueron enviados para encontrar unidades adyacentes, pero ninguno volvió. Solo el silencio respondía a las llamadas a gritos. Las oscilantes luces todavía estaban allí, apareciendo tentadoramente cerca. Sin embargo, por delante, a los lados o en la parte trasera no se hizo ningún contacto. Era como si la niebla se hubiera tragado el conjunto del ejército. Las arremolinadas nieblas habían penetrado en el cerebro del ejército de Lord Screamax. Aunque los magos sacerdotes Lan dentro de Tlalhuapec sufrían el mismo mal aturdidor como los de otras ciudades, su escudo de nieblas alucinógenas se mantenía tan eficaz como siempre. Los fuegos fatuos bailaban, atrayendo a los hombres rata más y más lejos. Formas falsas se formaban a través de la niebla, pero los peligros reales acechaban allí también. Eslicerdones se levantaban de la ciénaga para matar a desdichados esclavos por decenas. Agisaurios acechaban en las nieblas con sus cavernosas bocas abiertas, esperando al involuntario que caminara hacia el interior. Troglodones pálidos yacían en posición supina en el barro antes de lanzarse para apoderarse de un puñado de invasores con sus poderosas mandíbulas. Sin embargo, los más mortales de todos eran los eslizones. Con la bendición de sus chamanes y frotando sus ojos con el jugo de la flor de loto de color azul pálido, los eslizones podían ver a través de las brumas mágicas como si la nube no estuviera allí. A pesar de que las turbias aguas iban desde los tobillos hasta la mitad del muslo de los Skaven, había pequeñas fisuras que llevaban a una red de túneles subterráneos llenos de agua. Guiados por sus líderes, cohortes enteras de eslizones nadaron hasta su posición antes de emerger en ataques furtivos. Guiados por sus líderes, cohortes enteras de eslizones nadaron hasta su posición antes de emerger en ataques furtivos. Algunos se levantaban y arrojaban lanzas envenenadas o rápidas andanadas de dardos con la punta llena de toxinas, de cerbatanas antes de desaparecer de nuevo. Otros salieron a la superficie detrás de las formaciones que pasaban, chocando contra su retaguardia. Donde las unidades Skaven estaban encadenadas juntas, los laboriosos eslizones tomaron la delantera por sí mismos, tirando de sus enemigos lejos de sus aliados. Peor aún era cuando los eslizones unían las cadenas a una de sus entrenadas bestias saurias, ya que la más grande de ellas podía arrastrar a decenas de esclavos encadenados a través de piscinas y pantanos, hasta que todas las cadenas portaran cadáveres. El grupo de nieblas rodeaba a Tlalhuapec con una circunferencia de muchas millas de profundidad. Incluso frenados por el empalagoso pantano, los Skavens habrían llegado a las avenidas de viaductos que llevaban a la ciudad en cuestión de horas. No era una ciudad amurallada y no había barreras salvo la niebla.
Los Skaven, sin embargo, no viajaban en nada parecido a una línea recta. En su lugar, fueron llevados por ilusiones en círculos en espiral sin fin, largas marchas que dejaron a los hombres rata dispersos, desconcertados y agotados. Una por una, las empapadas formaciones Skaven fueron cazadas, con los campos de brumas convertidos en un lugar de masacre. La carrera de Lord Screamhanks había sido larga por dos razones. En primer lugar, la mayor parte de sus empresas tenían éxito, ya fuera liderando ejércitos, aplastando clanes rivales o apoderándose de codiciados bienes. Lord Screamhanks había escalado por la jerarquía del clan Pestilence con astucia, una determinación de hierro y entregando lo que sus amos querían de él. La segunda razón de que Lord Screamhanks hubiera llegado tan alto era que sabía cuándo una empresa había fallado y cuándo cortar sus pérdidas. Veía una causa perdida ahora. Su ejército estaba disperso mucho más allá de su habilidad para localizarlos, así que sus pensamientos se centraron rápidamente en salvar su propio pellejo. Las nieblas causaban estragos en el agudo sentido del olfato Skaven, por lo que sus intentos de retirarse resultaron difíciles. Screamhanks ordenó a sus portadores del incensario iluminar sus armas y formar un escudo envolvente alrededor de sus guardaespaldas, monjes de plaga. Los vapores de piedra bruja liberados por los oscilantes incensarios contrarrestaban alguna de las propiedades de desorientación de las brumas. Tuvieron que luchar su camino más allá de un par de patrullas y Lord Screamhanks tuvo que hacer caer a un pálido lagarto monstruoso después de que cargara a través de los monjes de plaga, pero por fin, al final, escaparon de la niebla. Maltratados, sucios y completamente vencidos, Lord Screamhanks y sus monjes supervivientes salieron tambaleándose de las nieblas hacia la jungla. Lord Screamhanks ofreció una oración a la gran rata cornuda. No dio gracias a su dios por la liberación o solicitó más ayuda para guiarlo de nuevo a los túneles por debajo de Quetza. No era la manera Skaven. En su lugar, Screamhanks maldijo a su compañero señor de plaga Blistrox, orando con celo a la rata cornuda para ayudarlo en su fracaso. Después de todo, no dejaría que un señor subalterno superase las propias obras de sí mismo. Lord Blistrox reunió a su ejército bajo el imponente banco de niebla y se paseó por las primeras líneas de batalla. La cola del señor de plaga se agitaba con impaciencia mientras esperaba alguna señal de éxito del grupo de ingenieros que miraban fijamente las brumas. Jugando con diferentes controles, Rekit accionaba engranajes y ruedas dentadas, subiendo y bajando diferentes lentes sobre el aparato que llevaba en un ojo. El ingeniero brujo intentó muchas combinaciones hasta que un chillido prolongado anunció su éxito. 3 capas de filtros de piedra bruja encima de la lupa de Rekit le permitió ver las nieblas tan transparentes como un arroyo que fluye libremente. La ciénaga pantanosa, sin embargo, se mantuvo impermeable a dicha configuración, apareciendo solo como un lodo marrón estancado. Otros ingenieros brujos afinaron sus propias ópticas, buscando la combinación para penetrar la oscuridad. Solo cuando se hubo descubierto y compartido la configuración óptima entre aquellos igualmente equipados, se dio la señal para avanzar.
El avance hacia la bruma se hizo con paradas y arranques, ya que solo los ingenieros brujos tenían visión dentro de la densa niebla. Levantaban sus garras para frecuentes paradas mientras ajustaban los aparatos o gritaban los aspectos que permitían a las unidades cercanas hacer correcciones de rumbo. Rekit y sus colegas ingenieros del clan Skrire también fueron capaces de revelar que las bestias de la niebla eran fantasmas inofensivos, meros juegos de sombras diseñados para engañarlos. Gritaron órdenes a los demás para no hacer ningún alto. Lo más importante, los ingenieros fueron capaces de ver a los atacantes reales que acechaban por delante y gritar advertencias. Los enemigos que esperaban surgir tras las líneas enemigas encontraron a las ratas de Kara y esperándoles. Aún así, enormes bestias saurias se estrellaron contra los Skaven, pero manteniendo sus formaciones, el vasto número de hombres rata finalmente desgastó a los monstruos que atacaban. Lord Blistrox pronto reveló otras contramedidas. Cuando los eslizones se acercaban a los hombres rata seguros de que no podían percibir su presencia, Rekit redirigió un grupo de lanzallamas de disformidad. Llamaradas verdes y negras pasaron a través de las nieblas, fundiendo eslizones y Kroxigor por igual de manera agónica. Cuando las nubes de dardos de cerbatana salieron de la niebla, los ingenieros brujos respondieron con cadenas mágicas de rayos negros que chamuscaron a los atacantes antes de que pudieran retirarse. En otras ocasiones, los Skaven se detuvieron, mientras que los lanzadores de viento envenenado enviaban altas descargas en arco hacia abajo en mitad de las criaturas medio sumergidas que había delante. En el momento en que los guerreros de clan avanzaron, los humos nocivos se habían dispersado, dejando tras de sí reptiles gigantes retorciéndose en su agonía. Fue un trabajo difícil alinear el fuego especulativo y coordinar unidades que no podían ver más que unos cuantos pasos más allá de sus hocicos. Los Skaven habían entrado en la niebla poco después del amanecer, pero era crepúsculo cuando salieron de los enrollados bancos de niebla. Era emocionante estar de vuelta en un mundo donde la vista, oído y olfato funcionaban como debían. Por delante, caminos despejados llevaban a los altos viaductos que a su vez se convertían en las amplias avenidas de Tlanghuapec. Los templos pirámides se levantaban altos y negros como contra los últimos rayos del sol de poniente. A pesar de que los emboscados eslizón de los pantanos del norte habían sido superados, habían enviado varias patrullas para dar aviso de la inminente invasión. Al norte, los eslizones que buscaban ayuda aún no habían llegado a su destino, pero las defensas de la ciudad habían sido alertadas. Una línea de batalla de defensores estaba preparada para encontrarse con los invasores en cuanto los Skaven surgieran de la niebla. Lo que quedaba del gran ejército de Tlanghuapec se colocó de forma ordenada en cortes rectangulares, bloqueando las principales vías de entrada. Nunca en toda la larga historia de la segunda ciudad había reunidos tan pocos para protegerla. Tlanghuapec también había enviado cohorte tras cohorte para ayudar a Kroq-Gar a contener la marea demoníaca de Shahutec. Por lo tanto, pocos quedaban para responder a los gongs de guerra. Sin embargo, todos los que podían marchar lo hicieron en defensa de su ciudad, en los accesos del norte a la ciudad. De todas las cohortes,
Solo la guardia del templo no estaba presente. Era su deber proteger cada templo pirámide y montar guardia sobre los comatosos Slan. Los señores de Tlalnepantla no habían previsto que ningún enemigo pudiera penetrar las nieblas de protección. Ahora, la segunda ciudad y todas las maravillas que poseía pagarían el precio de ese error. Estar encerrados dentro de la remolinada niebla y emboscados repetidamente había llevado a los Skaven a un estado de furia contenida. Ahora, por fin, podían ver claramente a su enemigo. Aún mejor, vieron la escasez de cosas lagarto, dándose cuenta de que superaban ampliamente en número a su enemigo. Con campanas repiqueteando, se apresuraron hacia sus enemigos al asalto. Pasaron por debajo de piedras limítrofes y arcadas que pocos extranjeros habían presenciado nunca. A una señal de la mano de Lord Blistrox se enviaron más de sus armas secretas. Lo que parecía ser una formación de monjes de plaga se quitaron las ropas. Bajo su apariencia andrajosa había corredores de sombra vestidos de negro y un pequeño grupo de acechantes nocturnos, los temibles garras negras. Estos guerreros no se unieron a la multitud que cargaba hacia arriba de las amplias avenidas y en su lugar se escabulleron hacia estrechos canales o utilizaron cuerdas con garfios para escalar los zigurats de piedra. Pronto todos habían desaparecido en las sombras crecientes. La línea principal Skaven se estrelló en una carga febril. A pesar de su ventaja numérica, donde la horda de las alimañas cargaba contra los bloques inflexibles de guerreros saurio, acababa detenida. Lo que seguía era un combate agotador, ya que la línea de batalla se convirtió en una matanza rutinaria, donde los cuerpos comenzaban a acumularse. Las filas traseras de ambos bandos comenzaban a presionar hacia adelante o saltaban hacia el frente para reemplazar a los compañeros caídos. En comparación con los hombres rata, los saurios eran más grandes, más fuertes y más fuertemente blindados, protegidos tanto por sus escudos como por sus escamas endurecidas. También estaban frescos. No habían pasado el día cruzando un pantano aterrador a través del cual no podían ver. La mayoría de los Skaven eran guerreros de clan, no fanáticos monjes de plaga, y eran más propensos a fluctuar a la vista de los contratiempos. La batalla podría haber terminado antes de empezar realmente, pero Lord Blistrox nunca tuvo intención de ganar Tlalnepantla a través de una destreza marcial superior. Mientras que los guerreros de clan inmovilizaban a los saurios, otras formaciones se habían movido hasta su posición. Ahora que estaban en su lugar, el rumbo de la batalla comenzó a cambiar y los lanzadores de viento envenenado se escurrieron hacia adelante y lanzaron esferas de vidrio llenas de gas venenoso en medio de las filas de los saurios. Un repetitivo sonido constante anunció la presencia de múltiples morteros de viento envenenado más atrás, añadiendo su potencia de fuego al esfuerzo. Lanzaron sus proyectiles al final de la avenida y flores de gas tóxico explotaron, envolviendo a muchos hombres lagarto en nubes que hacían sangrar los pulmones de viciado aire corrosivo. Luego llegó el temible ruido silbante de los lanzallamas de disformidad, desatando el terror líquido. Las masas que luchaban estaban tan apretujadas que los
unas bajas que Lord Blistrox estaba dispuesto a asumir para despejar la ruta a la ciudad. Tantos habían sido enviados a Shakutek a lo largo de los meses anteriores que solo un puñado de cohortes saurias permaneció. El resto de la defensa estaba compuesta por eslizones. Más pequeños y más ágiles, las cohortes eslizón eran ideales para las patrullas o para misiones de ataque y huida. Demostraron ser menos adecuadas para mantener la posición ante la embestida Skaven. Mientras los eslizones eran rechazados y diseminados, los Skaven fueron capaces, a través de los crecientes agujeros en las líneas de hombres lagarto, con su apoyo de flanqueo perdido, el final era inevitable. Los superados saurios lucharon hasta el final, pero a medida que caía la noche, los últimos bastiones de defensa fueron aplastados y destruidos. Relato: la siguiente etapa del asedio. El mensajero subió por los escalones de piedra que se enrollaban alrededor del monumento parecido a un pilar. Al doblar la última escalera y llegar a la cima plana que daba a la larga avenida, se detuvo y comenzó a inclinarse. Ante él estaba Lord Blistrox. Parecía que el señor de plaga había estado caminando y hablando consigo mismo. El mensajero entregó su mensaje, ya que no quería ver la locura de su líder. Las últimas cosas, lagarto, han caído, excelencia, informó el corredor de sombras. Mi señor caudillo, Brol la Garra, dice que la ciudad es tuya. Con un gesto impaciente de su garra, Lord Blistrox despidió al corredor, observando su inclinada retirada antes de volver su mirada hacia las sombras. Tontamente equivocado, dijo una voz susurrante desde la cavidad más profunda de las sombras. Como ya he dicho a mi señor, cada una de las montañas triangulares está fuertemente protegida por las mejores tropas de cosas, lagarto, de todas. Queda mucha batalla, sí. Lord Screamer ha girado su cola. No llegará. Por un momento, Lord Blistrox hizo una pausa en su paseo mientras absorbía esta noticia. Bien. Así que Screamer se ha fallado, reflexionó. El tiempo es corto antes de que las cosas Slan despierten, dijo Blistrox. Pondré las cubas de bendita enfermedad en los pozos de cría, pero necesito que las garras negras busquen y maten a cada una de las cosas sapo. Por un momento, Lord Blistrox hizo una pausa en su paseo mientras absorbía la noticia y dejó que pasara el tiempo. Ojos rojos se encendieron dentro de las sombras. El trapo pacto estaba marcado con garra para una muerte. No todas, dijo la forma invisible. Sí. Las cosas han cambiado ahora que ha fallado Screamax. Pagaré el triple. Enviaré tropas en vuestro apoyo para hacerlo rápido. La ciudad debe ser nuestra para el amanecer. Después de un chirrido de acuerdo, la sombra más oscura se descolgó por la pared y se fue. Los Skaven sobrepasaron la segunda ciudad de los hombres lagarto.
Las enormes hordas se separaron, dispersándose en todas las direcciones, escurriéndose a través de todos los rincones de Tlanhuapec. Este era su verdadero elemento: aniquilar civilizaciones para anidar en su ruina. Los Skaven eran, después de todo, los hijos del caos, los verdaderos herederos de los detritus del mundo. Donde su camino estaba bloqueado por cámaras cerradas o laberínticos diseños, los hombres rata mostraron una habilidad poco común en la búsqueda de un camino hacia el interior. Excavaron hacia abajo, se deslizaron a través de grietas antiguas o desataron fuegos sobrenaturales para abrirse paso fundiendo la piedra. Desvalijaron todo en su búsqueda, extrayendo las piedras preciosas fuera de tablas de piedra antes de lanzar las losas a distancia. Que cada placa fuera más antigua que su raza o portara los secretos del mundo inscritos en su superficie carecía de interés para ellos. El pasado no tenía ningún valor, solo el futuro. Las bestias de trabajo de la ciudad, titánicos herbívoros entrenados por los eslizones para tareas menores, fueron sacrificados y consumidos. Tlanhuapec se llenó con los moribundos rugidos de las arrinconadas criaturas. El incubatorium fue abierto a la fuerza y su contenido fue arrastrado bajo la luz de la luna. Los huevos, algunos de los cuales eran más grandes que un adulto Skaven, fueron aplastados contra los adoquines. Las recién eclosionadas criaturas fueron destrozadas y consumidas en un frenesí alimentario. En su búsqueda de resplandeciente botín y carne fresca, los Skaven lucharon sobre muchos de los verdaderos tesoros. Tlanhuapec estaba llena de reliquias de la época de los ancestrales, y aunque los hombres lagarto habían olvidado mayormente su uso, los mantenían como venerados recuerdos de un patrimonio del que estaban orgullosos, pero que ya no entendían. El estanque plácido, un estanque de reflexión que permitía visiones que atravesaban el mundo, se convirtió en un repositorio para los excrementos Skaven. Los ingenieros brujos pronto descubrieron el dispositivo del gran más allá, un aparato de comunicación que hablaba con los seres de más allá de las estrellas. A medida que arremolinaban sus numerosos canales, una voz quejumbrosa habló a través de los altavoces de piedra. Esa voz, justa y clara, hizo que los Skaven se alejaran. El dispositivo era algo así como un chillalejos, pero los tonos melodiosos que emitía sucesivamente estaban, en todo caso, relacionados con el despreciado hablar de los elfos cosa. Como no entendían el idioma extranjero ni cómo funcionaba el artefacto arcano, los ingenieros brujos rompieron el dispositivo y dispararon con pistolas bruja hasta que dejó de emitir sonido alguno. Sin embargo, había algunos lugares donde los Skaven no se atrevían a acercarse. A pesar de que la ciudad había caído, sus estructuras más grandes e impresionantes aún estaban bien defendidas. La entrada a cada una de las pirámides templo habían sido selladas desde el interior. Estas fueron atravesadas por Skavens impulsados por la codicia, que rápidamente lamentaron sus acciones, ya que la guardia del templo se esforzaba en sus funciones. Portando yelmos de cráneo especialmente bendecidos, los descomunales saurios tenían solo una misión: salvaguardar
a su Slan elegido. Inmóviles e implacables, la guardia del templo de élite no permitiría que nadie perjudicara a los magos sacerdote bajo su cuidado. Varias garras de saqueadores guerreros de clan fueron cortados en trozos cuando intentaron abrirse camino cavando en el templo del Cefir Azul. Una unidad vestida de negro de corredores de sombras escaló el templo de la estrella ascendente, pensando en entrar por el balcón de observación de las estrellas, pero fueron brutalmente rechazados con grandes pérdidas. El intento más sostenido de entrar en cualquiera de los templos pirámide se produjo en el más grande de todos ellos, el gigantesco templo de la eterna serenidad que dominaba la plaza central de Tlalnepantla. Las entradas inferiores del templo de la eterna serenidad fueron sitiadas por los guerreros de clan. Las puertas de piedra se rompieron con facilidad, pero empujar a través de los pasillos estrechos con la firme oposición de la guardia del templo resultó ser muy costoso. Sin embargo, los Skaven eran maestros de la guerra de túneles y llamaron a los lanzallamas de disformidad para despejar los pasillos a la fuerza. Una y otra vez los lanzallamas de disformidad destellearon, enviando gotas de fuego líquido para inmolar a sus enemigos. Sin embargo, la tecnología Skaven es temperamental y dada la alta tasa de fuego, lo que sucedió después era inevitable. Errores de disparo, fugas de combustible o el fracaso de algún mecanismo interno dio lugar a espectaculares explosiones de color verde, mientras dotación tras dotación estallaba en ardientes bolas de fuego. Mientras los ecos resonaban todavía a través de la piedra, la guardia del templo simplemente avanzó sobre los mutilados y quemados muertos, reclamando de nuevo el territorio que los hombres rata habían pagado un alto precio por conseguir. Este ataque, sin embargo, era un mero ardid para distraer a la guardia del templo de la amenaza real que trataba de llegar a la más alta cámara de las estrellas. Escalando las paredes y usando un infernal artefacto explosivo, los temibles garras negras habían abierto un agujero en uno de los enormes bloques de piedra en lo alto de la pared del templo de la eterna serenidad. Estos eran un grupo de élite de acechantes nocturnos del más misterioso clan Skaven de todos, el clan Eshin.